¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si Dios fuera verdaderamente el centro de todo? En este mundo lleno de distracciones y responsabilidades, es fácil perder de vista lo que verdaderamente importa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que Dios ocupe el lugar central en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en cada paso que damos? Reflexionemos sobre cómo vivir una vida centrada en Dios y descubrir el verdadero propósito que Él tiene para nosotros. Dios como el fundamento de nuestra vida. Empecemos por el principio. ¿Qué significa que Dios sea el centro? Piensa en una rueda de bicicleta. Tiene muchos radios que la conectan al eje central, y ese eje es lo que mantiene la rueda en movimiento y en equilibrio. Sin un centro sólido, la rueda no puede girar correctamente. Así es nuestra vida, cuando Dios no ocupa el centro. Nuestras acciones, decisiones y relaciones se vuelven inestables. La Biblia nos recuerda en Colosenses 1:17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Esto significa que todo lo que existe depende de Dios. Si Él no está en el centro de nuestra vida, perdemos esa coherencia, ese equilibrio. Así que, el primer paso para poner a Dios en el centro es reconocer que sin Él, todo lo demás pierde sentido. Dios en nuestras decisiones diarias. La vida está llena de decisiones. Algunas son pequeñas, como qué comer o qué ropa usar, y otras son más grandes, como elegir una carrera, con quién casarnos o cómo manejar un conflicto. Pero, ¿cómo tomamos esas decisiones? Muchas veces nos guiamos por lo que es más conveniente o por lo que queremos en ese momento, sin pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Proverbios 16:3 nos dice: «Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán». Esto significa que si hacemos a Dios partícipe de nuestras decisiones, Él nos guiará por el camino correcto. Un ejemplo de esto puede ser cuando enfrentamos un conflicto en nuestras relaciones. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, si tomamos un momento para orar y pedir la guía de Dios, es más probable que tomemos una decisión que traiga paz y reconciliación. Hacer de Dios el centro en nuestras decisiones no siempre significa que todo será fácil o que obtendremos lo que queremos de inmediato, pero sí significa que nuestras decisiones estarán alineadas con el plan perfecto de Dios para nosotros. Dios en nuestras prioridades. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que pongamos nuestras prioridades en cosas materiales: el dinero, el éxito, la fama. Aunque estas cosas pueden ser buenas en su justa medida, cuando se convierten en nuestro objetivo principal, desvían nuestro enfoque de lo que realmente importa. Jesús nos dice en Mateo 6:33, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto no significa que debemos abandonar nuestras responsabilidades o deseos personales, pero sí que necesitamos poner a Dios en primer lugar. Un buen ejemplo de esto es cómo usamos nuestro tiempo. ¿Cuántas veces decimos que estamos demasiado ocupados para orar, leer la Biblia o ir a la iglesia? Sin embargo, encontramos tiempo para trabajar horas extra, para ver una serie o para estar en las redes sociales. Si Dios es el centro de nuestra vida, entonces buscar tiempo para Él debe ser una prioridad, no una opción. Dios en medio de las dificultades. Otra manera crucial en la que podemos poner a Dios en el centro es en cómo enfrentamos los problemas. Todos pasamos por momentos difíciles: problemas de salud, dificultades financieras, conflictos familiares. Es natural sentirse abrumado por estas situaciones, pero la clave está en cómo respondemos. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo es una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para nuestro bien. Cuando ponemos nuestra confianza en Él en lugar de en nuestras propias fuerzas,
podemos encontrar paz, incluso en medio de la tormenta. Un ejemplo de esto puede ser cuando enfrentamos una pérdida personal o un fracaso. Si vemos estas situaciones desde una perspectiva humana, podemos sentirnos derrotados. Pero cuando hacemos de Dios el centro, entendemos que Él tiene un propósito más grande, incluso en el dolor, y que nos llevarán a algo mejor de lo que podemos imaginar. Dios en nuestras relaciones. Si Dios es el centro de nuestra vida, esto también afectará nuestras relaciones con los demás. Jesús nos enseñó el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Esto significa que, cuando ponemos a Dios en el centro, aprendemos a amar a los demás de la manera en que Él nos ama. Esto se refleja en cómo tratamos a nuestra familia, amigos e incluso a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Un ejemplo práctico puede ser perdonar a alguien que nos ha herido. Si solo miramos desde una perspectiva humana, podríamos pensar que esa persona no merece nuestro perdón. Pero si miramos desde la perspectiva de Dios, recordamos que Él nos perdona incondicionalmente y nos llama a hacer lo mismo. Dios y nuestra identidad. Finalmente, cuando ponemos a Dios en el centro, entendemos quiénes somos realmente. Hoy en día, muchas personas buscan su identidad en lo que hacen, en lo que poseen o en lo que los demás piensan de ellos. Pero la verdad es que nuestra verdadera identidad está en ser hijos e hijas de Dios. En Gálatas 2:20, Pablo escribe: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto significa que nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos, sino de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. No necesitamos buscar la aprobación de los demás, porque ya somos amados y aceptados por Dios. Esto nos libera de la presión de tener que demostrar nuestro valor, porque nuestro valor ya está definido en Cristo. Hacer de Dios el centro de nuestra vida no es una tarea que se completa de una vez. Es una decisión diaria, un esfuerzo constante por entregarle cada aspecto de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestra identidad. En conclusión, cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás se alinea con su propósito y su voluntad. Te animo a que hoy tomes un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Está Dios realmente en el centro? Si no lo está, nunca es tarde para darle ese lugar que merece. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso.